Bueno, entonces vamos de nuevo. Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy, martes 21 de octubre de 2025. Em, Me interesa en este momento revisar un aspecto que quedó pendiente de de la clase anterior, eh, que es el de la responsabilidad de la información publicada en Internet, ¿sí? O en portales, digamos. Hubo toda una evolución jurisprudencial. Me refiero por lo general, a demandas por lo que ustedes ya vieron, o ya vimos lesiones que puede haber al honor, a la intimidad, por determinada publicación que se difunde por Internet. Esto yo les compartí un video, ya está grabado, está una clase más del año pasado, donde lo pueden ver con mayor detenimiento, pero lo que quiero que quede claro al repasar este contenido es que los casos, y el caso que llegó a la corte, el caso principal, que es Rodríguez María Belén contra Google, que data de 2014, es decir, hace ya más de 10 años, es sin embargo el estándar que se mantiene hasta hoy en cuanto a responsabilidad, principalmente de los buscadores de Internet, ¿sí? Ustedes lo van a ver en el video, pero era una modelo. El problema era que, como dice ahí bien en el zócalo de esta imagen televisiva, su imagen se vinculaba a sitios pornográficos. Entonces, ella aparecía en una situación que no tenía nada que ver con su realidad. Era una modelo, pero no era alguien que ofrecía servicios sexuales, ni era una actriz porno, ni nada. Sin embargo, aparecía vinculada a esos sitios. Entonces, ella demanda, en este caso es contra Google, para que se desindexen o para que se quiten esos contenidos. Lo que la Corte dijo en definitiva, y que es lo que quiero que les quede claro, es que los buscadores en sí no tienen responsabilidad, porque ellos son una especie de biblioteca universal donde se indexan contenidos. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que hay que hacer para que eventualmente esos buscadores puedan llegar a ser responsables o no? Porque la Corte dice, cuando una persona se ve afectada por esa información, lo que tiene que hacer es una comunicación fehaciente al sitio para que este obre de una manera diligente, es decir, directamente desindexe esas rutas o esas URLs, esos buscadores, esas direcciones de Internet donde aparecen las personas, como en el caso de Belén Rodríguez, directamente vinculadas o asociadas a eso. Eso son una audiencia que se hizo en la Corte Suprema de la Nación. Eh, entonces, digamos, ella, su juicio no lo ganó porque no se condenó a ninguno de estos buscadores. Por eso acá dice la imagen, la Corte falló a favor de Google, de Yahoo. En realidad lo que hizo fue determinar cuál es el procedimiento o por qué no son responsables esos sitios o esos buscadores, ¿sí? Em, entonces, cuando una persona tiene esta situación, tiene que, por lo general, lo más fácil sería a través de una carta documento, notificar a fin de que se quite esa imagen. Si no lo hace a pesar de esa notificación, ahí sí eventualmente será procedente una acción de daño contra ese sitio, contra ese buscador, ¿ok? Y bueno, acá abajo están Gimbuta, Massa, Valeria y muchos otros casos que vinieron, imagínense, desde 2014 hasta la actualidad. Numerosos fallos han ido re- reafirmando ese criterio de la Corte, ¿sí? Entonces, no es vuelvo a decir, también es una responsabilidad subjetiva, ¿sí? Entonces, el momento es cuando está dado por la cuestión jurídica para la eventual responsabilidad del buscador, es cuando tienen conocimiento efectivo de que esa imagen es ilícita. ¿Mm? Esto se da a través de, como les vuelvo a decir, que se les notifique, vea una notificación judicial o administrativa. Puede ser que
concurran a la justicia y pidan una medida cautelar o pidan una medida para que se notifique judicialmente al sitio para que deje de compartir o para que desindexe esa información. Este, pero bueno, esa es la situación actual que hay, ¿sí? Les vuelvo a decir, esto está en ese video, pero yo quería en esta instancia y este año volver a retomarlo. Entonces, los buscadores en sí no son directamente responsables, ellos son, como vuelvo a decir, una biblioteca universal donde se indexan contenidos. Los responsables son los que suben esa información o los que tienen el sitio o la dirección en Internet. ¿Ok? Es decir, no hay una obligación, como dice acá esta parte, no hay una obligación general de vigilar a los buscadores. Los buscadores ponen a disposición la información. Cuando uno detecte que hay información que es ilegítima, etcétera, ahí con lo que corresponde es avisar al buscador para que esa información sea eh, quitada, desindexada, etcétera. Y fíjense la línea jurisprudencial, todos estos son los casos de 2014, da Acuña, Gimbutas, 2017, y el último de Valeria Massa, que puede ser la más conocida también, 2007, o sea, 2021, perdón. Y hubo otros fallos posteriores, pero esa es la línea, o sea, este es un criterio ya que la Corte tiene con respecto a lo que es la información por Internet. Y un caso que fue también similar, que tiene aplicaciones, el de Florencia Peña, recuerden ustedes, ya tenía unos videos teniendo sexo, relaciones íntimas, se le filtraron y comenzaron a difundirse por Internet. Entonces aquí, cuando llegó la sentencia, parecía que había una oportunidad para eh, aclarar o reafirmar. Esto es un fallo de un juez inferior, o sea, que no es la Corte Suprema. Y acá aplicó de nuevo ese criterio. Entonces, hubo dos editoriales que fueron las que de algún modo dieron a conocer estos videos, que sí fueron condenadas, pero a los buscadores, porque ella demandó a Yahoo y a otros, a los buscadores en sí, esta sentencia es de 2024, es mucho más reciente. El juez, bueno, más allá de algún modo de decir que pudo haber una especie de negligencia por parte de Peña por haber permitido que se filtren o que alguien acceda a esos videos íntimos. Eso no impidió, como dice acá, que se obligue a Editorial Sarmiento y Arte Gráfico, que creo que es la editora de Clarín, ¿no? Acá está, a indemnizarla en 6 millones y en 12 millones aproximadamente. Por eso decía la nota del Diario Judicial, flor de indemnización. Pero, si bien se condenó a estas editoriales, a los buscadores se los eximió de responsabilidad aplicando ese criterio de la Corte. Y lo que le dijo el juez es, como es imposible, una vez que están subidos, que se pueda saber quién los tiene, le puso un poco una especie de trabajo a Peña o de obligación posterior, diciéndole que lo que va a hacer es que, eh, dice, se decide acá la exhibición de responsabilidad. Los buscadores no son responsables por aplicación de los criterios de Gimbuta, fíjense, por acá está, eh, lo cita. Pero dice, esto es sin perjuicio de la obligación de esas demandadas, es decir, Google, Yahoo, etcétera, de eliminar los sitios o URLs donde figure el video íntimo que motiva el proceso, que les notifique el actor en forma fehaciente. Es decir, si Florencia Peña, después de esta fecha, sigue obteniendo información, le siguen avisando a sus contactos, sus amigos, sus fans, quien sea, mira, en tal dirección está colgado tu video, ella tiene que notificar automáticamente a los buscadores para que los desindexen. ¿Ok? Pero es el procedimiento que sigue o que se establece a partir de lo que se estableció en Belén Rodríguez y los otros fallos siguientes, ¿sí? Y fíjense, para que vean ustedes cómo se va conectando toda la cuestión jurídica, esto quería también eh, que lo veamos. Esperen, voy a borrar esto porque está generando disturbio. Lo que eh, dice el juez es que la divulgación inconsulta y no autorizada de la imagen
de Peña importó una violación ilegítima al derecho a la intimidad, por lo que cabe admitir su reclamo resarcitorio. Y acá, si ustedes leen, nuevamente la fórmula argentina del derecho a la intimidad, que era el considerando 8 del fallo Ponseti de Balbín. Leo para que vean que no estoy mintiendo. En la intimidad, la Corte Suprema estableció que protege jurídicamente, el artículo 19 de la Constitución protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual. En rigor, el derecho a la privacidad comprende no solo la esfera doméstica, círculo familiar y de amistad, sino todos otros aspectos de la personalidad espiritual y física de tales personas, bla, 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 bla. ¿Mm? Entonces, yo, para que vean que no mentí, por lo menos no estaba del todo equivocado, cuando les hablamos de Ponseti y Balbín, les dije, es una fórmula o es una, la marca argentina de derecho a la intimidad se sigue utilizando. El contexto de Balbín era totalmente distinto a este caso. Sí, bueno, ¿qué hay? Hay una exposición de una situación íntima. En aquel caso era el umbral de la muerte, en este caso eran relaciones sexuales, filmadas por quien, aparentemente por quien estaba participando en eso, pero son igualmente de íntimos. Son igualmente íntimos, quiero decir. Entonces, su difusión, obviamente que tiene que generar resarcimiento. Pero vuelvo a decir, acá lo importante es que la justicia únicamente condenó a las editoriales que habían permitido el acceso a esa información. No sé si colgando los videos o a través de imágenes de los videos, no, realmente ese dato no lo tengo, pero creo que fue así, pero no a los buscadores, ¿sí? Y los buscadores serían eventualmente eh, responsables, dice ahí el juez, si es que una vez eh, notificados por Peña de que hay nuevos sitios donde está colgado su video, no los desindexaron. Ahí aparecería la responsabilidad del medio como el principio establecido en el principio fijado por eh, Belén Rodríguez y toda la serie de fallos que vimos desde ahí. Pero les vuelvo a decir, lo que tienen que tener en claro ustedes es cuál es el procedimiento, por qué no se puede demandar directamente al buscador, cuál es la idea de que se tiene del buscador como una especie de biblioteca universal que indexa, que no tiene el deber de vigilar lo que está, eh, o lo que está indexado, lo que está en su motor de búsqueda, y que únicamente nace su responsabilidad cuando es advertido de que hay un contenido ilícito y que lo tiene que remover. Si no lo remueve, bueno, ahí ya será problema del buscador. Ese es el criterio imperante en la jurisprudencia de Argentina a partir de ese fallo de la Corte. Vuelvo, esto no está escrito en ninguna ley, se lo podría intuir o construir a partir de las normas de responsabilidad civil que vimos, pero en definitiva, nuevamente, es jurisprudencia de la Corte llenando un vacío frente a una situación que no existía antes de las redes sociales, de compartir este tipo de imágenes, de los buscadores, etcétera. Había que buscarle una solución, había que buscarle una solución a los buscadores. Entonces, ese es el sistema que está en Argentina. Les guste o no les guste, bueno, es lo que ustedes tienen que saber porque así les digo, porque de mañana ustedes pueden tener un periódico, algo digital, y también pueden ser responsables, eventualmente. ¿Mm? O, en la medida en que ustedes hagan búsquedas también por esos buscadores. No sé qué pasará después cuando comiencen a trabajar con la IA u otro tipo de responsabilidad. ¿Sí? Bien. Bueno, eso quería que quede claro de la clase anterior. eh, eh, Completar. Veamos, vamos a ver el práctico de Campilla y al final de la clase. Entonces yo quiero ahora muy someramente hablar sobre la parte de derecho laboral. La parte del derecho laboral es como para que ustedes tengan conocimiento. No es algo que me va a interesar evaluar en el examen parcial. ¿Sí? Esto no va a ir al parcial. Pero es necesario que ustedes conozcan a los efectos de, eventualmente, si es que no están ya trabajando en relación de dependencia, en el futuro, si consiguen un trabajo para saber de qué se trata o cuáles van a ser las condiciones que ustedes van a tener como trabajadores, ¿sí? Entonces yo me voy a valer de de una presentación que escribió hace un tiempo quien integró esta cátedra, que es la profesora Balmeyer, que ustedes posiblemente la tuvieron, creo que sí me han dicho que la tuvieron en otras materias.
Este, y vamos a ver entonces rápidamente lo que es el derecho laboral y el Estatuto del Periodista Profesional, que es la ley 12.908. Es una ley del año 1946, para que ustedes se den cuenta. Yo tampoco había nacido en esa época, eh, nací un poco después, pero es viejísima la norma y sigue vigente. Es de creo que está vigente el 96. Ahora vamos a ver en Infolec desde cuándo es, ¿sí? Entonces, eh, ¿vieron ustedes cuando analizamos en las primeras unidades lo que eran las ramas del derecho, la división en derecho civil, derecho este, laboral, derecho comercial, etcétera? Em, no hay una verdadera, eh, eh, por decirlo de algún modo, separación absoluta entre lo que es el derecho. Conceptualmente, nosotros los abogados, cuando trabajamos con el derecho, somos abogados de todo derecho. Un caso tiene condimento de derecho laboral, pero a la vez también puede tener algún condimento de derecho penal, de derecho civil. Entonces, como ya les expliqué, se segmenta todo lo que es las normas jurídicas, el orden jurídico, principalmente para poder estudiarlo, para poder aprehenderlo con H intermedia y así avanzar en esto que es el conocimiento del derecho y tener una formación como abogado. Como ustedes no van a ser abogados, simplemente quiero pasar rápidamente algunas cosas que me van a parecer importantes de esta presentación que está en el campo sí, bueno, en el Classroom. Lo que yo les voy a pedir es sí que lo bajen y lo tengan, y lo atesoren y lo lleven con ustedes, porque sí les puede llegar a servir el día de mañana cuando tengan una relación de empleo formal. Esto, la ley, el derecho laboral está estructurado sobre todo para la, para el, eh, para el trabajo privado a través de una norma que es la ley del contrato de trabajo, que para decirlo de algún modo es como una especie no es exacto lo que voy a decir, pero es como el Código Civil del trabajo, es decir, es la norma, así como como el Congreso de la Nación dicta el Código Penal, dicta el Código Civil, para el derecho laboral, para la relación laboral privada, individual, en principio, tiene lo que se llama la ley de contrato de trabajo. Entonces, la ley de contrato de trabajo regula todo, desde el nacimiento del contrato del trabajo, las obligaciones de las partes, las modalidades que puede tener el contrato de trabajo, hasta la extinción del contrato de trabajo. Es decir, toda la vida del contrato de trabajo, la remuneración, las vacaciones, todo eso está regulado en esa ley. Entonces, eh, el mundo laboral privado está en la ley de contrato de trabajo. Y esa ley de contrato de trabajo tiene algunos principios importantes que son particulares del mundo del trabajo que no se dan en lo que puede ser la contratación civil. ¿Por qué? Bueno, porque el derecho del trabajo asume que hay una parte que tiene, por decirlo de algún modo, una situación de prioridad, ¿sí? O de predominio, que es el empleador, en la parte, si ustedes quieren, fuerte del contrato, que es o si ustedes quieren poner de otra manera, el patrón, y por otro lado está el trabajador o el empleador u operario u obrero, que es la parte que a cambio de un salario pone a disposición del empleador o de la empresa su fuerza de trabajo, que puede ser fuerza de trabajo manual, intelectual. En el caso de un periodista sería una fuerza de trabajo principalmente intelectual, producir o ayudar a producir información en cualquiera de sus fórmulas o formas que se puedan presentar. Pues bien, entonces esa es una idea de lo que es el contrato de trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo importante para definir el contrato de trabajo? ¿Qué es el contrato de trabajo? Bueno, vamos a lo que dice la ley de contrato de trabajo. ¿Qué dice? Habrá contrato de trabajo cualquiera sea su forma de denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicio en favor de la otra
y bajo la dependencia de esta durante un periodo de tiempo determinado o indeterminado, mediante el pago de una remuneración. Entonces, vuelvo a decir esto muy simplemente a los efectos de que les quede alguna idea para que no sea posible decir que pasaron sin saber nada acerca del ámbito de lo que es trabajo o lo que es el contrato de trabajo, cuál es el ámbito laboral. En la semana próxima vamos a ver dos institutos que me interesan más a mí, que es el secreto de la fuente de información y la cláusula de conciencia, pero por ahora me interesa que ustedes eh, tengan en cuenta, según el, la definición que tiene la ley de contrato de trabajo en su artículo 21, cuáles serían los elementos fundamentales para que uno pueda decir que hay contrato de trabajo. Fíjense que en el derecho laboral, uno de los principios es el principio de realidad, es decir, más allá de la forma que se le quiera dar, lo que importa es el sustrato material, lo que realmente pasa. ¿Por qué? Porque muchas veces, y eso pasa mucho, y les voy anticipando ya, no lo voy a profundizar, pero tal vez les pase a ustedes o conozcan, muchas veces se hace una persona que realmente presta trabajo o trabaja bajo relación de dependencia, se lo hace parecer como un locador de servicios, como una persona que se inscribe en el monotributo y emite factura y mes a mes va otorgando facturas a cambio de lo que en realidad es un sueldo. Aparece como si fuese una locación de servicio, como si fuese una profesión liberal. Entonces, muchas veces eso ha llevado a juicios famosos de muchos periodistas contra empresas. A ver, no sé, bueno, no sé si ustedes lo conocerán, creo que ya murió, pero había un periodista llamado Rolando Hanglin, que era muy famoso, y ese tipo también hizo un juicio contra la empresa, no me acuerdo si era Radio Rivadavia, demostrando que se lo tenía como si fuese un locador de servicio, pero en realidad era un trabajador de la radio. Entonces, a través de eso, la empresa lo que hace es evitar tenerlo como trabajador regular, evita por ahí pagarle aportes, los premios y sobre todo trata de que si se termina la relación de trabajo no tengan que indemnizarlo al final. Entonces, por eso es que acá dice cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física, es decir, acá ya estamos hablando de un ser humano, es decir, no hay, obviamente, bueno, no hay un contrato de trabajo por quien no sea una persona humana. Si quieren persona física, si ustedes quieren, pónganle persona humana, ser humano, en fin, para diferenciarlo de lo que es una sociedad. Se obliga a realizar actos, ejecutar obras, este, perdón, eh, o prestar servicio en favor de la otra y bajo la dependencia de esta. Esto es fundamental. Es decir, tiene que haber una relación de dependencia. ¿Qué quiere decir? Tienen que recibir órdenes. Eso pasa mucho en juicios laborales, no solo de periodistas, sino de cualquier otro ámbito, que tratan de por ejemplo, una persona demanda por el famoso trabajo en negro, digamos, me tenía trabajando. Bueno, ¿y cómo se prueba eso? Bueno, que hay relación de dependencia. Es decir, que se cumplen órdenes, que se cumple un horario, que cobra un sueldo. ¿Sí? No es un freelance, no es una persona que si quiere algún día va y le ofrece algún servicio, un periodista que va y le ofrece alguna información, bueno, te voy a escribir una columna. No, no, es alguien a quien le dice, vos tenés que estar acá a las 8, tenés que ir a cubrir tal nota, sos movilero, tenés que estar en la asunción del gobernador. ¿No? No tienen, digamos, no recibe órdenes. Esa es la idea de que haya dependencia durante un periodo de tiempo determinado o indeterminado mediante el pago de una remuneración. Entonces, relación de dependencia y pago de remuneración. Eso diría yo que es lo básico para configurar un contrato de trabajo. Si no, sí, podría haber una relación de otro tipo, una locación de servicios, otro tipo de de prestación de servicios, pero no típicamente una relación de trabajo o un contrato de trabajo. Y vuelvo a decir, esto es importante porque el día de mañana, cuando ustedes entren al mercado laboral, van a empezar a ver estas situaciones y que tienen que prestar servicios, que tienen que recibir órdenes, que tienen que cumplir un horario, que tienen que estar o determinado tiempo
prestando el servicio, o que tienen que ir a un lugar, o que se tienen que desplazar, o que tienen que cumplir determinadas tareas, y esperan recibir órdenes. No son librepensadores, ¿sí? Tienen que, si bien van a ser librepensadores para escribir una noticia, que eso, tienen que recibir la orden de escribir tal o cual cosa, o estar aquí, o estar allá, o cumplir un horario. Esas son las típicas, los típicos datos de la realidad que permiten, en definitiva, llegar a judicialmente, por ejemplo, si es que hay un juicio, una demanda, que permiten eh, llegar a diferenciar cuando una relación es de trabajo o no, cuando hay un contrato de trabajo o no. Entonces, a través de esto lo que busca el derecho del trabajo, como les digo siempre, es proteger al, al trabajador, y se aplica otro principio que es el de la realidad. Por eso dice nulidad por fraude laboral. Lo que les estoy diciendo es que todo contrato por el cual las partes se hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral será aparentando normas contractuales no laborales, por ejemplo, haciéndote pasar por un locador de servicio o como alguien que me presta un servicio eventual, interposición de personas o cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes prueban en juicio de que en realidad les han estado haciendo un fraude laboral porque han estado pretendiendo una relación civil o de locación de servicio cuando era un contrato de trabajo puro y duro, esta norma del contrato de trabajo, la ley de contrato de trabajo, va a ser la que se va a aplicar y en definitiva ante un juicio, ante una demanda judicial, los van a tener que indemnizar como si realmente como lo que fueron, como trabajadores. Y si fueron trabajadores en negro, le van a tener que hacer los aportes, etcétera, etcétera. ¿Está claro esto? ¿Está entendido? Someramente. ¿Hay dudas? Sí, profesor, Cualquier cosa, cualquier cosa que no les quede claro, por favor, me dicen, ¿sí? Esto es todo lo que necesito que ustedes tengan como herramienta para su futuro laboral. ¿Mm? Bueno, eh, sí, 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 sí. Bueno, esto es lo que también interesa. Es decir, hay dentro de del mundo del trabajo, aparte de la ley de contrato de trabajo, que es la norma base, lo mínimo, ¿sí? El piso. Muchas veces hay actividades que tienen lo que se llama un estatuto, es decir, son normas que en una ley establecen condiciones laborales mínimas de una actividad que mejoran las fijadas en la ley de contrato de trabajo. Es decir, la ley de contrato de trabajo es un piso mínimo, pero los estatutos profesionales permiten a determinadas actividades, a determinados sectores de la vida del trabajo, mejorar algún dato de lo que tenga en la ley de contrato de trabajo. Por ejemplo, eh, la- el goce de vacaciones, por ejemplo, la duración de la jornada laboral. Si bien dice una cosa en el contrato de trabajo, a través de un estatuto profesional se pueden mejorar. Y eventualmente, en el caso de que ustedes sean periodistas, rige, para este caso, la ley 12.908, que se llama Estatuto del Periodista Profesional. Ya vamos a ver ahora algunas características de ese estatuto. Esta mañana hago un spoiler, hago un spoiler, estuve averiguando con algunos periodistas que yo conozco, algunos de los cuales son egresados de esta facultad, que ya están en distintos medios, en Telefe, en La Gaceta, en radios, algunos hacen periodismo deportivo, acerca de un aspecto particular que tiene el Estatuto de Periodista Profesional y que por eso no me interesa tanto centrarme en eso, porque dice que básicamente no se cumple. Acá también, es decir, lo de básicamente no se cumple. Una cosa es lo que está en la ley de contrato de trabajo y en el estatuto, y otra cosa es lo que puede pasar en la realidad del mundo laboral. Es decir, precarizado no solo están muchos sectores, también, por lo que he podido averiguar esta mañana, ya lo sabía, pero bueno, uno siempre trata de reafirmar las cosas antes de dar clases, revisar algunas realidades. Está precarizado también la tarea dentro de los medios en Tucumán, según lo que me han dicho mis fuentes, que no las puedo revelar. Voy a hacer campillaje, mal campillaje, porque no voy a revelar las fuentes y digo cosas que no sé pero no ofendo a nadie, así que no me pueden demandar. Eh, la precarización lleva a que todas estas normas que están viendo ustedes, todo lo que estamos diciendo, suene a una cuestión poética que no se aplica o que no se da. Pero bueno, eh, la, eh,
Entonces, digamos, todo lo que se maneja al margen de la ley de contrato de trabajo, si es que efectivamente, como me dicen en algunos medios, tratan de no regularizar la situación, eso va dentro de lo que comúnmente se denomina trabajo en negro, es decir, no regulado, no legalizado. Entonces, todas estas normas que estamos viendo es para el contrato en blanco, quede claro también, ¿ok? Entonces, la ley de contrato de trabajo fija los mínimos, el mínimo a través de cualquier contrato de trabajo en toda la República Argentina. Recuerden que es una ley de fondo, como el Código Civil y como el Código Penal, como el Código de Minería. Entonces, lo dicta únicamente el Congreso de la Nación y se aplica en cada provincia según las normas procesales de cada provincia. Pero esto significa que no puede haber un trabajador en Salta que tenga mejores condiciones que la fijada en la ley de contrato de trabajo que los de acá, salvo que esté con un estatuto profesional o con un convenio colectivo. El convenio colectivo ya es una idea que es un contrato grupal, digamos, es decir, agrupa a los gremios, a los representantes de los trabajadores y a los sectores empresariales, relativo a las condiciones de trabajo de actividades específicas, que una vez homologado por la autoridad administrativa, que es el Ministerio de Trabajo, se convierte en ley para las partes. Por ejemplo, ahí pongo uno viejo, no sé si está vigente, pero el convenio para que tenga que ver con lo que es la actividad periodística. Convenio colectivo de prensa televisada número 124 de 1975. Hoy se está llevando adelante una medida gremial por parte de la CONADU Histórica que también está reclamando eso. La CONADU, que vendría a ser, supongamos, los representantes de los gremios. Y los sectores empresariales no lo hay acá técnicamente privado, es el Estado Nacional, ¿sí? Y hay un convenio colectivo que nos rige a los docentes universitarios. Bueno, esas dos partes, los representantes gremiales de los docentes universitarios y del Estado Nacional, se han puesto de acuerdo y han redactado un convenio colectivo. Y es como la ley para nosotros. Entonces yo, si quiero ver cuáles son mis derechos como profesor universitario, como docente, por ejemplo, si tengo alguna licencia especial por capacitación o por enfermedad, por lo que sea, no me voy a la ley de contrato de trabajo, ni me voy al convenio colectivo de mi actividad, en este caso docente universitario. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes tienen el día de mañana, trabajan, no sé, en algún medio televisivo, y resulta que hay un convenio colectivo que agrupa a los trabajadores de la televisión argentina, supongamos, ustedes no se van a ir ni a la ley de contrato de trabajo, tampoco se irán al estatuto, sino que se van a ir al convenio colectivo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? El estatuto tiene normas de mínimo, de protección de mínimo. El convenio surge de una negociación colectiva entre partes, entre la autoridad administrativa, y sus normas completan o mejoran las disposiciones del estatuto. ¿Sí? Entonces tenemos ley de contrato de trabajo, el estatuto creado por ley y el convenio colectivo. El convenio colectivo es ese acuerdo de partes en nivel colectivo, por eso se llama convenio colectivo. No es un trabajador con el empresario o el trabajador individual con el patrón. Es el gremio al cual, o la CONADU o lo que sea, el gremio que representa ese grupo de trabajadores con su patrón. Eso hacen un convenio y ese convenio, como dice ahí, ojo, tiene que ser refrendado o la palabra técnica es homologado, es decir, visado, se le da el visto bueno por la autoridad administrativa, que por lo general a nivel nacional es el Ministerio de Trabajo o la Secretaría de Trabajo, como se llama. Y una vez que eso está refrendado, autorizado, se publica en el boletín oficial, como si fuese una ley, y comienza a estar en vigor. ¿Ok? ¿Está claro esto? ¿Hay alguna duda? Sí, profe, está ¿Mm? claro. Bueno, entonces recuerden, ley de contrato de trabajo, estatuto del profesional periodístico, convenio colectivo. Puede ser que tengan simplemente ustedes como mínimo, supongamos que comienzan o que su actividad sea desarrollada en un medio como periodista, van a tener por lo menos la ley 12.908, que es la ley perdón, que es el estatuto del profesional de los periodistas. Bueno, de paso, como para hacer un poco vamos a refrescar un poco la forma de buscar legislación.
Veamos. Recuerden, ustedes ponen en Google Infoleg. La base de datos de la información legislativa, que es una de las más completas. Tipo de norma, ley. Número 12908. Estatuto del periodista profesional. 11 de julio de 1947. Bueno, le erré por un año. Esta ley, como ustedes ven, este era un decreto ley 7618 del 44, es decir, mientras estaba la presidencia de Juan Domingo Perón, la segunda presidencia de Perón. Entonces, ¿qué se hace a través de, se ratifica ese decreto ley, se ratifica como ley? Esta ley, si vemos acá la información, publicada el 11 de julio de 1947, está vigente. ¿Mm? Complementada por 14 normas, texto completo de la norma. Ustedes cuando quieran, cuando quieran buscar información actualizada, van directamente al texto actualizado de la norma. Vuelvo a decir, 1946, este es el estatuto publicado en el Boletín Oficial el 11 de julio de 1947. Tiene vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial, supongamos, bueno, el 11 de julio de 1947, desde esa época viene esta ley. Para no errar, esta mañana estuve revisando, se sigue aplicando, es decir, si hay procesos judiciales de periodistas que tienen algún problema con su empleador, etcétera, etcétera, esta es la ley que se aplica. ¿Por qué? Porque es el estatuto especial de la actividad. ¿Qué quiere decir? ¿Tiene prioridad de aplicación frente a la ley de contrato de trabajo o no? Pregunto. Sí, ¿Sí? ¿Segura? ¿Sí? Si no, no entendieron lo que estuve diciendo hasta recién y me han mentido. no se relaciona porque dice estatuto. Bueno, ¿y el estatuto se aplica antes o que la ley de contrato de trabajo o no a esta actividad del No, periodista? después. Iría primero el contrato y después el estatuto. ¿Están todos de acuerdo? No me manden nada por el chat, por favor. Si no tienen cámara, no importa, pero abran el micrófono y me dicen. Sí, ¿Están vos también de acuerdo? Bueno, tenemos dos que están de acuerdo. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Qué dije yo del estatuto con respecto a la ley de contrato de trabajo? La ley de contrato de trabajo es un piso mínimo y el estatuto que viene a hacer respecto a la ley de contrato de trabajo para un determinado sector del trabajo argentino. como que termina de completarlo. Más que completarlo, ¿qué puede hacer respecto de las condiciones del trabajador? Sí, lo completa, es una posible, pero algo más, algo mejor. Lo amplía. Lo amplía, algo mejor. Sí, lo puede ampliar, pero algo mejor. ¿Qué hace con las condiciones del trabajador? A ese piso mínimo. Las No, establece específicamente. establecidas específicamente en la ley de contrato de trabajo ya las establece. ¿Qué hace Bien. con las condiciones mínimas de la ley de contrato de trabajo? Las amplía, me dicen acá. Sí, es verdad, las amplía, pero me gustaría que mejoren esa definición. Más que ampliarla, ¿qué hace? Que el estatuto pone las horas de trabajo. En la ley de contrato de trabajo también puede estar las horas de trabajo. ¿Qué hace el estatuto con respecto a la ley de contrato de trabajo? Lo acabo de decir hace 8 o 10 minutos. Y todos les pregunté, ¿está claro? Sí, sí, me dijeron todo porque se quieren ir, quieren que terminemos la clase. Sí, sí, entendemos todo perfecto, profe, está todo bien. Ahora estoy preguntando y no me saben responder. No hay problema, la culpa debe ser mía, que yo me expliqué mal.
pero quiero que esto quede bien claro, por eso insisto en que me digan qué hace el estatuto con respecto a la ley de contrato de trabajo. Lo amplía. Yo necesitaría algo Lo mejor que... complementa. Lo amplía igual que lo complementa, Álvaro, son sinónimos, me parece a mí. Si no, no tiene sentido tener un estatuto si me va a decir lo mismo que la ley de contrato de trabajo. Por eso ya estoy protegido por la ley de contrato de trabajo. Díganme algo mejor que eso. Profe, ¿Sí? y el estatuto sería como la Constitución Nacional, o sea, lo que controla que las leyes se cumplan. No, Por no, ejemplo, perdón, Guadalupe, no, el estatuto es una ley. Sale por ley del Congreso. La Constitución es la Constitución. Estamos hablando claro, del... pero en el estatuto no se definen eso del contrato de trabajo, no queda constatado a través del estatuto. Puede ser, pero lo básico está en la ley de contrato de trabajo. ¿Qué hace el estatuto respecto del contrato de trabajo? Traten de mejorar la idea que tienen. O sea, no sé cómo decir. Se lo estoy diciendo hace 20 minutos. Traten de mejorar la idea que tienen. ¿Qué hace con esas condiciones mínimas de trabajo que le plantea la ley de contrato de trabajo, el estatuto? Tal vez no sería los amplía, puede ser que los especifica. Vamos a ver cómo regula las categorías. Pero anoten, por favor, ¿tienen un lápiz y un papel? Anoten. Anoten, por favor. M, E, Verónica Agudo no está anotando, está mirando la cámara. Anote, por favor. Sí, es que M, justo está llorando mi bebé. bueno. Anoten todo. M, letra E, letra J, letra O, letra R, letra A. ¿Qué palabra hemos formado? Mejora. Mejora. Mejora las condiciones de trabajo. ¿Ok? Les introduce algo más favorable o más beneficioso eventualmente para el trabajador. La ley de contrato de trabajo es mínimo, un piso. La LCT es piso. El estatuto puede mejorar esas condiciones por las particularidades del ejercicio de esa profesión o de ese trabajo, de ese oficio. ¿Sí? Entonces, nunca se olviden, el estatuto viene, en cierto modo, sí, puede ser ampliar, puede ser, Álvaro me dijo, especificar o algo así, sí, vamos a ver cómo especifica, de acuerdo al tipo de tarea que se hace, pero la idea es que le pone o le da un plus, una mejora, un beneficio, puede beneficiar a la actividad que tienen, en este caso, los periodistas. Lo que yo les decía es que siempre busquen, cuando tengan el texto, busquen el texto actualizado porque ahí van a tener siempre todas las modificaciones que tienen. O digamos la actual regulación. Entonces, ante un caso de derecho laboral de un trabajador cualquiera, por ejemplo de Tucumán, que demande a Telefe, que demande a Canal 10, que demande a la Gaceta, el juez del trabajo, aparte de la ley de contrato de trabajo, y el abogado del periodista se va a tener que ir a esta ley, que es el Estatuto del Periodista Profesional, así denominado. Entonces, vamos a leer un poco la ley de paso para que vean cómo se redacta una ley. Por lo general, una ley inicia con el ámbito de aplicación personal, es decir, a quienes se aplica, y temporal. Por lo general, las leyes tienen vigencia a partir de su publicación en el boletín oficial o 8 días después, etc. Entonces dice el artículo primero, quedan comprendidos dentro de las disposiciones de la presente ley que regirá en todo el territorio de la República, ámbito geográfico, es decir, abarca a un periodista de Tierra del Fuego como a uno de Jujuy, quienes quedan comprendidos los periodistas profesionales que se especifican en eso. ¿Mm? Entonces,
Después el artículo 2 dice quiénes se consideran periodistas profesionales. Quienes realicen en forma regular, mediante retribución pecuniaria, las tareas que les son propias en las publicaciones diarias o periódicas de agencias noticiosas. Por ejemplo, el director, codirector, subdirector, jefe de redacción, secretario general, secretario de redacción, prosecretario de redacción, jefe de noticias, editorialista, corresponsal, redactor, cronista, reportero, dibujante, traductor, corrector de pruebas, reportero gráfico, archivero y colaborador permanente. Se incluyen las empresas radiotelefónicas, cinematográficas o de televisión que propalen, exhiban o televisen informativos o noticias de carácter periodístico y únicamente con respecto al personal ocupado en estas tareas. Tengan en cuenta que esto es de 1946, ¿ok? Pero más o menos parece que pueden ser si ustedes trabajan en el medio o tienen conocimiento, son las tareas más o menos típicas que tiene un medio establecido. Tiene la figura del colaborador también, dice, colaborador permanente, el que trabaja a destajo en diarios. Destajo, ¿qué quiere decir a destajo? Que trabaja, vayan buscando en Google, trabaja a destajo en diarios, periódicos, revistas, semanarios, anuarios o agentes noticiosas por medio de artículos o notas, con firmas en ellas, retribuidos pecuniariamente por unidad o al centímetro, miren ustedes, cuando alcance un mínimo de 24 colaboraciones anuales. ¿Qué es a destajo? Que le pagan por la cantidad producida. Ajá. Entonces, colaborador permanente de cualquier medio según esta ley que está vigente, el que hace su aporte por lo menos 24 al año. Entonces ahí va a ser colaborador permanente usted también de algún medio. Por ahí algunos medios grandes como La Nación tienen columnistas o Página 12 tienen columnistas. Entonces esos columnistas vieron que escriben los domingos, un día determinado de la semana. Bueno, entiendo que esos se encuadran dentro del colaborador permanente de lo que es la ley del Estatuto Profesional del Periodista. Quedan excluidos los agentes o corredores de publicidad, colaboradores accidentales o extraños a la profesión. Por ejemplo, yo alguna vez publiqué una nota en la Gaceta sobre un fallo de la Corte. Eso no me transforma a mí en periodista. Porque soy accidental. Una vez lo hice hace 5 años, después me llaman, ¿me puede escribir algo? ¿Ok? No son periodistas profesionales los que intervengan en la realización de diarios, periódicos, revistas con fines de propaganda ideológica, política o gremial sin percibir sueldo. Bueno. ¿Qué pasa con los influencers? ¿Qué pasa con los TikTokers? ¿Qué pasa con los instagrameros? No sé. Aparentemente no están acá. Hay algunas regulaciones, también hay algunos fallos. Ahí el derecho tiene que comenzar a reformularse, ayornarse, modernizarse. Imagínense, vuelvo a decir, para que ustedes también tengan presente lo anacrónico que es esta norma para el momento actual o para la realidad actual. No digo ahora, que eso, capaz que hace 20 años también ya era vieja. Pero bueno, no sé por qué no se modifica o por qué no se ha... ¿Será que con esto el sistema jurídico argentino puede funcionar? ¿Sí? Bueno, acá ese artículo es sustituido por el artículo 1 de la ley 15.532. Cuando ustedes vean esto, veo el Boletín Oficial de 1960. ¿Qué quiere decir? Que este artículo no era el que estaba originalmente, que fue modificado en 1960 por esta ley. O sea, se supone que esto es un poco más moderno. No sé cuál habrá sido la redacción inicial o auténtica o primigenia de este artículo. ¿Sí? Pero para el derecho argentino, entonces, estos son los periodistas profesionales y esas son las categorías. Y quiénes no son y quiénes pueden serlo, como colaborador permanente. Bueno, esto es algo que yo estaba viendo esta mañana, estaba preguntando. La matrícula nacional de periodistas. Esto hasta donde yo pude ver esta mañana no existe o no se aplica. No sé si no existe, pero nadie acá consulté con varios periodistas, vuelvo a decir, de la Gaceta, de Telefe, me dicen, no, vos tenés, vos tenés la matrícula nacional, tenés el carnet nacional de periodista. Me dicen, ¿qué es eso? No, no lo sé. Digo, pero escúchame, vos fuiste alumno en ética, no estudiaste. Por eso me interesó que tengamos esta charla, porque para que no quede, digo, te la llevaste a Poncho entonces, porque no estudiaste la 12908. Me dice, no, nosotros tenemos, por ejemplo, un carnet que me da el canal, el diario, eso tengo yo.
¿Y cómo te acreditas? Le pregunto a un periodista deportivo. Bueno, no, la radio te compra una pulsera en tal cancha y con eso vamos antes de los partidos y con eso nos acreditamos, etcétera, etcétera. Igual cuando viajamos. Y otro me dice, bueno, para los actos oficiales, ¿cómo haces para acreditarte? Por ejemplo, son las sesiones de apertura de la legislatura. ¿Cómo saben que sos vos? ¿Cómo te dejan entrar como periodista? ¿Cómo te dan un lugar en la sala de periodistas? ¿Cómo te permiten que entrevistes a alguien? Entonces me dice, no, bueno, ahí la Secretaría de Información, creo, del gobierno de la provincia, pregunta a los medios y los medios envían una lista diciendo, ahí te acreditan a vos y vos vas ahí, estás como acreditado. Bueno, pero entonces eh, esto de la cuestión de la matrícula profesional y el carnet profesional, sobre todo, que esto es lo que yo preguntaba, eh, en Tucumán parece que no, y posiblemente en todo el país no sea, no se exija, porque esto, fíjense, la inscripción en la matrícula se justificará por el carnet. Ahí ponen las características del carnet. Yo por ahí había visto un carnet viejo alguna vez, a veces se consigue una foto y se los mando. Acredita la identidad, entonces con ese carnet, que tenía una vigencia de 2 años, con eso se les permitía a los periodistas eh, acceder a lugares, etcétera, etcétera. Bueno, esto, digamos, tiene, hasta donde yo puedo ver, tiene aplicación nula. Bueno, pero está regulado en la ley. Este artículo 18 sí es importante, las categorías profesionales de los periodistas. ¿Sí? Aspirantes, los que se inicien, periodistas, los que tengan 24 meses de desempeño continuado, hayan cumplido 20 años y se han afiliado a la caja de jubilación. O sea, aparentemente hay que tener 24 meses seguidos para dejar de ser aspirante. Esto, miren, esto tiene que ver con el registro, con el servicio militar. Cuando el trabajo sea interrumpido en consecuencia del llamado a las armas, puede ser servicio militar o puede ser también que entremos en guerra, movilización o convocación especial, se computarán los meses de desempeño, bueno, etc. Se consideran periodistas profesionales los periodistas de diarios o periódicos, revistas, semanarios, anuales y agencias noticiosas que acreditan ejercer permanentemente la actividad profesional y se encuentran en las condiciones estables. Entonces, aspirantes, periodistas profesionales, los régimen y estabilidad para ejercer la profesión, bueno, será necesaria la inscripción de la matrícula nacional y obtención del carnet profesional. Esto estamos viendo que no pasa, porque hay mucha gente acá en Tucumán que es periodista, que trabaja y que es visible. No voy a dar nombre nuevamente, pero que conducen programas periodísticos y todos los días se los ve, pero la mañana me dicen, no, yo no tengo ningún carnet, no tengo nada, sin embargo se ejerce. Y muchos de los que... Profe, Sí, tengo una consulta con eso. Si decimos que el estatuto es el que mejora las condiciones, hay algunos compañeros que no tienen contrato, pero se desempeñan ya hace muchos años en los medios. Entonces, sí entran como periodistas porque según el estatuto pasan los 24 meses, etcétera, etcétera, pero acá es como que también en lo que está diciendo, tiene que tener el carnet profesional. ¿Cómo no, hacemos si desvinculan o dejan sin trabajo a un bueno, compañero lo que que yo no no, tenga contrato? Verónica, yo lo que le estoy diciendo es que esto es lo que dice la ley. Y que con la gente con que yo hablé esta mañana, que son periodistas, algunos que incluso que tienen firma en la Gaceta, no tienen nada de esto. No están inscritos ni nada. Son periodistas porque tienen una relación de trabajo con la Gaceta, le paga la Gaceta. Son periodistas formados o de oficio que trabajan ahí. Pero no tiene, por eso les digo, esta parte del carnet profesional y todo eso, no, por lo menos hasta donde yo pude ver esta mañana y analizar, investigar, y ya hace tiempo, y creo que la profesora Balmella alguna vez también lo dijo, ella era periodista, no hay, no lo tienen. ¿Y cómo hacen en caso de que el medio deje de, no digo los desvincula porque no tienen una vinculación por contrato? Bueno, entonces ahí vuelve lo que decíamos al comienzo, el principio de la realidad. Es decir, si los han tenido fraudulentamente, sin registrarlos en negro, lo que usted me dice, que es trabajo en negro, tendrán que demandar eventualmente al medio, probar que ellos trabajaban como periodistas y van a tener las indemnizaciones especiales que tiene este estatuto que estamos mostrando acá en la pantalla, que son distintas a la de la ley de contrato de trabajo. Ahí está la mejora para los periodistas en este caso. Claro, Porque eso era. aunque él, digamos, no tiene un contrato, pero eventualmente tendrá que ir a juicio, si no hay un arreglo con el medio, tendrá que llevar testigo. No, sí lo vimos, sí era movilero, sí estaba.
si él me entrevistaba, si trabajaba conmigo, era como en cualquier juicio laboral, es decir, no es únicamente el ámbito de los medios donde eventualmente un empleador tiene el negro a un trabajador y después cuando le hace juicio desconoce de que trabajaba para él. Entonces hay que comenzar a trabajar en la actividad, pero eso ya será actividad del abogado que lleva adelante el juicio, como prueba de que realmente trabajaba como periodista en tal medio. En alguna de estas categorías que vimos arriba, movilero, redactor, cronista, archivo, no sé, o alguna otra modalidad nueva que tenga de acuerdo a los medios digitales. ¿Sí? Entonces, fíjense acá en el 23, ¿se entiende lo que yo le digo? Lo que usted me está planteando, vuelvo a decir, no se olvide, yo estoy planteando un ámbito de normativa ideal de una empresa que respete, de alguien que está dentro de estas normas con un contrato firmado, designado y que se le paga en blanco, etcétera, etcétera. Lo que usted me está planteando es al margen de la legalidad y cómo se soluciona eso. Sí. Y si se prueba que es periodista, que era periodista, le van a tener que hacer los aportes, le van a tener que indemnizar, etcétera, etcétera. ¿Mm? Para que ese trabajo no quede en negro, no quede sin aporte, etcétera. ¿Mm? Bueno, acá en el 23 está todas las categorías que tienen y no sé si será actualmente así o si pero un poco la ley lo que hace es, el estatuto lo que hace es establecer cuál es la tarea de cada uno, ¿sí? Letrista, retocador, cartógrafo, dibujante encargado de tareas técnicas especialmente. No sé si existen los letristas ya, bueno, habrá algo, ahora lo hacen todo por computadora, me imagino. Retratista, caricaturista, ilustrador, esto todavía hay, si en la Gaceta y en los diarios también tienen a gente que hace caricaturas, todo eso. Aspirante, que se inician las tareas. Reportero, el encargado de recoger de fuentes privadas o públicas noticias o elementos de información necesarios para el diario. Cronista, encargado de redactar exclusivamente información objetiva en forma de noticias o crónicas. Redactor, colaborador permanente, el que veíamos que escribía durante 24 veces al año, editorialista, encargado, bueno, y ahí tienen todos esos casos. Bueno, vacaciones. Acá las vacaciones, por ejemplo, acá puede haber una distinción con respecto a lo que la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo, ustedes también tienen, básicamente la idea es a mayor antigüedad, mayor cantidad de días de vacaciones anuales. Entonces, acá tiene un sistema particular que se diferencia de la ley de contrato de trabajo. ¿Mm? Los periodistas gozarán del descanso hebdomadario. ¿Qué es el descanso hebdomadario? Esto siempre le enseñamos a los... ¿Alguien sabe lo que es el descanso hebdomadario? Prendan el micrófono y me digan sí o no No, ya yo para... no. No. Es la primera vez que escucho No. Usted la hebdomadario. primera vez, ustedes son comunicadores, ustedes son los que mejor manejan el idioma español. ¿Cómo no van a saber lo que es el descanso hebdomadario? Bueno, siempre en este momento del curso, todos los estudiantes de comunicación con nosotros aprenden lo que es el descanso hebdomadario porque lo van a buscar ahora en Google. Así de complicado es el derecho con estas palabras raras. ¿Qué es el descanso Un hebdomadario? descanso semanal. ¿Qué dice Google? Que refiere a la ley de descanso dominical. El descanso semanal, que se entiende que es el domingo, pero puede ser otro día. ¿Ah? Entonces, el descanso hebdomadario. Bueno, bienvenidos, han conocido y tienen una nueva palabra para su rico vocabulario como periodistas o como comunicadores. Durante el descanso hebdomadario, el periodo de vacaciones anuales, todos los reemplazos, bueno. Estabilidad, cualquiera de sus denominaciones, base esencial de la ley. Causales especiales de despido sin obligación de indemnizar. O sea, esto es lo que se llama en derecho laboral el despido con causa. El contrato de trabajo privado no es un contrato que ate para siempre al empleador privado, al patrón. El patrón en cualquier momento lo puede despedir. La Gaceta, Telefe, quien sea, lo puede despedir. Con causa o sin causa. La gran diferencia es que si se los despide con causa, no tiene obligación de indemnizar ni de preavisar. Si lo despide sin justa causa, va a tener que afrontar una indemnización especial agravada. Puede ser que lo despide sin causa porque no lo quiere tener más y le paga todo hasta el último peso de lo que le corresponde y se desvinculan.
Eso no está sancionado civil ni penalmente. Lo que pasa es que ese empleador, al hacerlo de esa manera, tiene que indemnizarlo. Y si no lo quiere hacer, ahí es cuando ustedes van a tener que hacer un juicio para que les pague ese despido porque ha sido incausado. ¿Y qué es una causa en la situación de los periodistas? Daño a intereses a los bienes del daño a los intereses del principal, fraude o abuso de confianza, inhabilidad física mental, enfermedad contagiosa crónica que constituye un peligro para el personal, inasistencias prolongadas o reiteradas al servicio. Fíjense que acá hay lo que se llama un concepto jurídico indeterminado. ¿Qué es inasistencia prolongada o reiterada? En los estatutos del empleo público, por ejemplo, tenemos, puede ser hasta 5 faltas injustificadas al año o 10 faltas injustificadas. Con eso ya la administración los puede despedir sin causa. ¿Mm? Inasistencias prolongadas. ¿Cuánto sería una inasistencia prolongada para usted en un medio de trabajo, de prensa? ¿Una semana o un mes? Un mes, muchísimo. 3 días. 3 días, bueno, vos ya sos muy estricto. Bueno, Supo- podría ser entre 3 y 5 días. Ojo, injustificada, ¿no? De inasistencia prolongada. Yo entiendo que una inasistencia por causal de enfermedad, embarazo o cualquier otro tipo de... Eso sale de la situación. Desobediencia grave o reiterada a las instrucciones que reciban en el ejercicio de su función. Incapacidad para desempeñar los deberes y obligaciones. Esta última causa, bueno, perfecto. Los días de prueba van a ser 30, ya vamos a ver. Entonces, esas son situaciones que permiten despedir sin que tengan obligación de indemnizar. Acá hay un límite a la posibilidad de suspender sin obligación, eso también es algo particular de este estatuto. Bueno, si despiden por otras causas, tienen que preavisar, es decir, antes de despedirlo, ustedes les notifican que a partir de tal fecha van a dejar de pertenecer a la empresa. ¿Para qué? Para que ustedes puedan gestionar y le dan eventualmente una licencia, ¿ves? De 2 días o corridas por día para que ustedes puedan empezar a buscar otro trabajo. En caso de despido sin preaviso, obviamente, vuelvo a decir, esto es la idea de que hubiese un mercado laboral amplio, generoso, ¿m? Pero bueno, esta es la ley que está vigente. Accidentes de trabajo, tienen un propio sistema, sueldos, bueno, categorías, etcétera, etcétera. Esto ya está, no me importa dónde está, quiero ver otro punto. En generales, posiciones transitorias. Eh, Acá tiene un régimen especial también en el caso de del despido sin causa. Bueno, ¿qué es lo que me interesaba a mí mostrarles en este sentido? Digamos, es la normativa laboral que rige a los comunicadores, a los periodistas profesionales, ¿sí? Vuelvo a decir, siempre y cuando estén en condiciones de, regularidad laboral, es decir, que estén, como comúnmente se dice, en blanco. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer una pausa ahora, unos 5 minutos. Son las 17:40, 17:50, volvemos para la segunda parte de la clase. ¿Ok? Voy a detener aquí la grabación y nos vemos en 10 minutos. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la clase de hoy. Analicemos o nos detengamos un momento antes de ir a lo del práctico del Campillay. Veamos este tema sobre el cual sí también quiero que
reflexionemos un momento acerca del tema de la colegiación obligatoria de las profesiones en general. Este es un tema que siempre me interesa conversarlo con ustedes. Y hoy elijo hacerlo a partir de que analicemos, vean ustedes, dentro de la provincia de Tucumán, a la izquierda ustedes pueden observar resaltado en amarillo numerosas y diversas leyes provinciales que reglamentan ejercicios de distintas profesiones y crean por lo general en esa misma ley los que se denominan colegios profesionales. Veamos. 3746, ley notarial, ejercicio de la profesión de escribano, colegio de escribano, caja de jubilación. Ley 4209, reglamenta el ejercicio de la profesión de graduado en ciencias económicas. Ley 5233, ejercicio de la profesión de abogado, colegio de abogados, es el que crea el colegio de abogados. 5482, profesión de bioquímico, reglamento, crea el colegio de bioquímicos. 5483, ejercicio de la profesión del farmacéutico, reglamenta, crea colegio de farmacéuticos. 5542, ejercicio de odontología y actividades, crea el colegio de odontólogos. 5721, ejercicio de la profesión de asistente social o trabajador social, crea el colegio de profesionales del mismo. 6004, ejercicio de la profesión de ingeniero civil, colegio de ingenieros civiles. 7268, ejercicio de la profesión de martillero y corredor público, crea del colegio profesional. 7490, crea el colegio graduado de ciencias y tecnología informática. 7505 y 8563, colegio profesional de técnicos afines a la ingeniería y arquitectura. 7512, reglamenta el ejercicio de la profesión de psicólogo y crea el colegio. 7566 y 8543, regulan el ejercicio de la profesión de educación física. 8363, ejercicio de la profesión de traductor, colegio de traductores. 8749, profesión de biotecnólogos en todas sus especialidades. Su ley crea su estatuto, código de ética, crea el Colegio de Biotecnólogos de Tucumán. Ley 9016, crea el carácter de persona jurídica de derecho público al Colegio Profesional en Obstetricia de la provincia de Tucumán. Ley 9116, crea el Colegio Profesional de Podólogos de la provincia de Tucumán. ¿Por qué no tengo ¿Dice aquí? que saberlo de memoria para el No, parcial? nada que ver, nada que Ah, ver. bueno. Simplemente estoy poniendo acá estos ejemplos y yo les quiero preguntar, y te pregunto, Mariana, ¿por qué no está el Colegio de Profesionales de la Comunicación? ¿O por qué no está el Colegio de Periodistas? Sé que no tiene colegio el periodismo ¿Por porque qué? hay muchos, no, digamos, son muchos periodistas y no se los puede nuclear. Pero sí FOPEA lo nuclea. Eso aplicó usted a clase. Está bien, no, pero yo no dije que hay muchos periodistas. No, Yo que no dije se que había ponen de una razón. acuerdo para crear el colegio. ¿Y usted cree que usted cree que la profesión, una profesión como los abogados, estamos todos de acuerdo? Cuanto a la abogacía, esencialmente no ponernos de acuerdo porque tenemos que litigar con otras personas. No estamos de acuerdo en lo que él plantea y tenemos que tratar de ganar el juicio. Esto que está acá, en amarillo, ¿qué tipo de norma es? Y volvemos a la primera unidad. Una ley ¿Qué tipo de norma es? obligatoria. ¿Por qué? Porque es una norma de qué tipo? ¿Jurídica? Jurídica. ¿Qué le importa al Estado si estamos todos de acuerdo o no, los abogados, en agremiarnos o no? Crea el Ujú. colegio de abogados y dice, ustedes este es el colegio de ustedes, para ejercer esta profesión ustedes tienen que estar matriculados acá y pagar una pertenencia anual, y si no tienen el número, no pueden ejercer, no pueden firmar, no pueden ser abogados. Tendrán su título, bueno, cuélguelo en su despacho, pero ese título, para que usted, si bien es habilitante, para que usted pueda ejercer como abogado en la provincia de Tucumán,
tiene que venir por esta institución que se llama Colegio de Abogados, pedirnos la inscripción y nosotros le vamos a dar una matrícula y con eso recién usted va a poder ejercer en la provincia de Tucumán. Lo mismo, por ejemplo, un colega que venga de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de Entre Ríos, de Paraná, que quiera ejercer acá o que tenga un tema acá, un asunto y que tiene que participar en el juicio. Él no puede venir y firmar siendo abogado de allá. Su título tiene validez nacional, pero para ejercer acá tiene que matricularse en el colegio de abogados, ya sea de Tucumán o del sur. Hay otro colegio en el sur, son independientes, uno puede matricularse en uno, en otro, en ambos. Está con las sitios en la ciudad de Concepción. Y recién cuando se le otorga la matrícula, puede ejercer como abogado. Lo mismo un odontólogo, lo mismo un farmacéutico, lo mismo un podólogo, lo mismo un psicólogo, lo mismo un profesor de educación física. ¿Y ustedes? No es porque no se ponen de acuerdo, porque no se quieren, porque se tienen envidia, por lo que sea, no. Para eso estamos los abogados. Se ríe Juliano, pero ya sabe que es así. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué será? Porque no hay una ley que no obligue a que exista. Perfecto, bueno, pues entonces está bien su respuesta, está mal mi pregunta. Mi pregunta tendría que haber sido ¿por qué no hay una ley que los obligue a agremiarse, no agremiarse, a estar en ese colegio? Y porque no la pidieron, no, No, no. no es porque no la piden. Porque puede ser que porque la línea entre como la libertad de expresión y el proteger la libertad de expresión y el obligar que una persona que escriba en un diario es como tenga matrícula es como difícil de, o sea, no sé, yo interpreto que es una línea difícil, digamos, o sea, cuándo es limitación de la libertad de expresión y cuándo es simplemente decir, bueno, un periodista tiene que estar matriculado, pero hay un montón de personas que aparecen en los medios de comunicación que no son periodistas y que opinan y dan su opinión y eso es parte de la libertad de expresión. Bien. Entonces sería una actividad al margen de una regulación estatal. No habría una ley. A ver, pensémoslo así. ¿Se acuerdan cuando veíamos la cuestión quién regula a los medios? Si el Estado, si el mercado, si la autorregulación. ¿Qué decíamos? ¿Cuál era uno de los problemas de las objeciones principales a que regule el Estado la comunicación o los límites de la prensa? Que, por ejemplo, te pueden perseguir, o sea, el gobierno va a tener herramientas para poder perseguirte, por ejemplo, si sos un periodista disidente. Bueno, ¿y qué tal si es que a través de la ley se crea el colegio de periodistas, o bueno, no le pongamos periodistas porque sé que, digamos, hagamos algo más amplio, de comunicadores sociales, para respetar lo que dice el título, ¿no es cierto? Así sale el título de usted, licenciado en comunicación. Bueno, entonces, comunicadores, se crea el colegio de comunicadores de Tucumán. Y ustedes, para poder ejercer como tales, ya vimos que no hay carnet, pero ¿qué van a tener que hacer? Que es lo que decía vos recién. ¿Por Ese qué dice Natalia colegio. Berkovich? ¿Vos sos Natalia Se me Berkovich? cambia el nombre, Ah, ¿no? bueno, bueno, Estoy usando bueno, otra computadora y bueno, bueno. nada. Entonces, Puedes digamos, está en otra de inscribirnos sus en ese personalidades. colegio. Ahora está en la Sí. personalidad Natalia. Ahí está. Bueno, listo. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el peligro? Mariana, estabas diciendo algo. Nos tenemos que inscribir en ese colegio, si es que hubiera, y el problema sería, como dice Luz, que no podrían controlar la libertad de prensa, libertad de expresión, ¿Cómo? diciéndonos lo que tenemos que decir y lo que no. No, y No, si hay un registro. sí, entonces, ¿cuál sería el problema? Que van a tener todos nuestros datos. A ver, está bien, pero todos nuestros datos ya lo tiene la universidad, la tarjeta de crédito, la prepaga, nuestros datos están por todos lados, podría ser. Pero cuál sería, antes de eso, antes de que tengamos, cuál sería el problema más de base? Que tiene que ver con eso también de la restricción o de permitir que hablen o no. ¿Qué tendría el Estado respecto de su La, profesión? la posibilidad de determinar a quién otorgar o no la licencia. Eso es.
Entonces, vos sí, vos no, vos sí, vos no. Entonces, ustedes están llegando desde su ignorancia, porque ignoran lo que va, no ignorancia en el sentido que son ignorantes, pero muy valiosamente están llegando a la conclusión que llegó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una opinión consultiva que se llama precisamente colegiación obligatoria de periodistas. Está la presentación está ahí en el Classroom para que la vean después. Y básicamente lo que dijo la Corte Interamericana, ahora voy a centrarme en un par de esas diapositivas, que a diferencia de otras actividades, y lo dice así explícitamente como la de los abogados, la de los médicos, que no tienen no están reguladas o no están mencionadas específicamente en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 13, que habla sobre la libertad de expresión y de opinión, tiene una regulación específica, es un derecho humano. Entonces dice, ningún Estado puede exigir para que alguien ejerza este derecho humano a la expresión, a la opinión, por cualquiera, recuerdan cómo era la fórmula, por cualquiera de los medios y el trípode, buscar, difundir y recibir, en este caso sería buscar y difundir para el profesional de la comunicación, ningún Estado puede tener esa especie de monopolio de, de la matrícula, porque evidentemente podría llevar a que se ejerza con algún criterio político, con algún tipo de discriminación, lo que es un derecho humano. Entonces, si es un derecho humano, el Estado no puede de ningún modo tener la posibilidad de discernirlo a algunos y a otros no. Básicamente esa es la idea, que es lo que usted me está diciendo, que Álvaro decía bien. Es decir, yo puedo decir, no, bueno, vos sí o a vos no. Vos sos amigo, vos no sos amigo. Entonces, ahora, lo que siempre ponemos en claro acá ante esa situación, fíjense ustedes todas estas profesiones. Unas profesiones muy reputadas, otras profesiones que pueden tener menos incidencia o que tienen menos prensa o que son menos conocidas. Todas estas tienen un colegio profesional, es decir, todas estas personas que tienen un título universitario, como van a tener ustedes, para poder ejercer su profesión como tales, tienen que estar matriculadas en estos colegios. ¿Por qué? Bueno, por empezar, habría que preguntarse qué son los colegios profesionales. Pregunto, ¿qué idea tienen ustedes de lo que es un colegio profesional? ¿O para qué sirve? ¿O qué función cumple? CRI. ¿Qué es un colegio profesional? ¿O qué piensan ustedes que es un colegio profesional? ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? ¿Qué función cumple? Una institución Ujú. ¿Sí? Sí. que tiene ciertas pautas de conducta en la ejecución de la tarea profesional de cada ámbito, obviamente. Cada profesión. Ajá, bien. Y esa También función, que, sí, por sí, ejemplo, entre abogados, si hay un caso complicado, se pueden preguntar entre ustedes. sí, está bien, pero eso más que nada, eso ya es el ejercicio profesional. Para eso, en principio, Mariana, no está el colegio, por lo menos el colegio de abogados, me imagino que tampoco el colegio médico. Lo que Bien. apunta es, a ver, vamos eh, desde un punto un poco más atrás. Hay un interés del Estado en tener un control de la matrícula, de controlar la actividad de estos profesionales, por ejemplo, de un abogado, de un médico, de un arquitecto, de un ingeniero. Les estoy mostrando en este momento una norma de la Constitución de la provincia de Tucumán, el artículo 40, inciso 10. Dice, la colegiación profesional es obligatoria.
el Estado ejerce el poder de policía sobre las matrículas profesionales que pueden delegar por ley en los respectivos colegios o entidades profesionales. La matriculación única por profesión será válida para el ejercicio profesional en todo el territorio de la provincia. Se reconoce el derecho de los profesionales para administrar sus propias cajas previsionales. Acá la palabra básica es la de que se ejerce el poder de policía sobre las matrículas profesionales. El poder de policía no significa la policía uniformada, es decir, que la reglamentación de las matrículas profesionales. Esto, primero, anoten, es una potestad, una competencia de los estados locales. Esto no está delegado al Poder Federal. Por eso es que yo les digo que si viene un abogado de otra provincia o uno que vive en la capital federal o Cava, se va a tener que matricular acá porque su matrícula vale para el territorio en el cual trabaja. Un abogado entrerriano, en principio, que viva, nazca y se dedique a trabajar de abogado en Entre Ríos, o un médico o un arquitecto, se va a tener que matricular en el colegio de su jurisdicción. Y si quiere venir a trabajar acá, lo va a tener que hacer acá también. Puede matricularse en toda la provincia que quiera, pero me imagino, entiendo que tiene que tener en cada provincia donde vaya a trabajar su matrícula. Esto es un interés que tiene el Estado en regular la actividad profesional. ¿Para qué? Para que si, por ejemplo, un abogado incurre en mala praxis, alguien lo pueda sancionar, alguien pueda ponerle un freno y eventualmente, si es un peligro para el bien público, o lo mismo puede pasar con un médico o con un arquitecto, o con cualquiera, el control de la matrícula profesional. ¿Mm? Entonces, eso en principio, ese deber de velar por el buen ejercicio de las profesiones y tener, sobre todo, también personas que tengan un título debido, es decir, que no haya, por ahí como puede pasar esos médicos que no tienen un título, que se hacen pasar por médico, como pasó, o un abogado que se haga pasar por abogado, porque son bienes muy preciados para la sociedad, la vida, la salud, el patrimonio. Entonces eso no puede quedar en manos de cualquiera. Hay un interés estatal de que lo manejen o que lo gestionen o que lo atiendan profesionales debidamente calificados. ¿Y cómo se califica el profesional? ¿Cuál es el sistema en nuestro país a través del cual una persona puede curar, puede defender los derechos de un particular, puede construir un edificio, puede diseñar una casa, puede atender otros bienes? Bueno, pues a través del paso por la universidad, pública o privada, la obtención de un diploma que acredite que tiene esos conocimientos, que ustedes también lo van a tener. Entonces, cuando uno tiene ese diploma en sus manos, tiene que dirigirse, si quiere comenzar a trabajar, al colegio respectivo, en ese caso, para que anote que ha sido cumplido el trámite curricular, que ha estado 4, 5, 6, 7, 10 años en la universidad, que la universidad acredita ante la sociedad argentina que usted es un profesional recibido y que puede comenzar a atender la salud, los bienes, el bienestar de las personas. Hay un interés del Estado en que no cualquier pirata, cualquier persona inescrupulosa, comience a recetar, comience a atender casos penales. Eso en principio lo tienen los estados, es decir, el estado provincial, cada provincia. Pero como acá dice, puede delegar por ley en los respectivos colegios o entidades profesionales, que son esos números amarillos que estábamos viendo. Entonces se crea el colegio de abogados, se crea el colegio, el Estado, como no puede hacerse cargo de todo, porque idealmente esto podría ser que en la Casa de Gobierno estén todo un ministerio de profesiones, por ejemplo, y eso se dedican a gestionar y a ver la profesión de cada uno, toma, registra el título, esto idealmente, digo, ¿no? Y crea un colegio o ejerce la policía sobre la matrícula. ¿Qué ejerce la policía de la matrícula? Eso, controlar que el título esté en orden, inscribirlo, darle un número y eventualmente auditar, controlar el ejercicio de su profesión. Y que se hace algo mal o alguna cuestión incorrecta desde el punto de vista profesional, para que la sociedad se cuide de ese mal profesional, bueno, que eso le puede llegar a suspender la matrícula 1 o 2 años, le quita lo suspende, ¿no? Eso va independientemente de lo que puede ser la responsabilidad civil o penal de ese profesional. Esto es eminentemente administrativo.
Pero como dice ahí la Constitución de la provincia de Tucumán, puede delegar por ley en los respectivos colegios o entidades profesionales. Eso es lo que hace, o sea, por ley, por una norma jurídica. Bien, eso es lo que pasa con todas las profesiones, menos con la profesión de ustedes. Ustedes no tienen colegio, ustedes son invertebrados, si se me permite la palabra. Trato de ser un poco duro con esto, para que tengan en cuenta que ustedes no tienen una entidad que los acoja, que los defienda, como tienen los abogados. No tienen un tribunal de ética tampoco. No tienen quien los sancione en caso de que incumplan alguna norma. Bueno, pero esa situación, ¿cómo se soluciona? Mariana me hablaba de FOPEA. Bueno, sí, puede ser que ustedes hagan una sociedad privada, una asociación civil, y se junten un grupo de colegas que quieran bregar por algún tipo de parámetros éticos, deontológicos, y esto se relaciona con lo que veíamos en la unidad 4, ¿sí? Pero es absolutamente voluntario, por eso yo les decía, bueno, ¿qué tipo de normas son esas que estaban en el amarillo? Sí, una norma obligatoria, bueno, ¿qué? Una norma jurídica. ¿Sí? Lo que el sistema interamericano, según la interpretación que hizo la Corte Interamericana, impide que por una norma jurídica el Estado, provincial en este caso, decida quién va a tener la posibilidad de trabajar como comunicador, porque es un derecho humano. Entonces, ante la pregunta, para ser más simple, por si alguna vez le preguntan o si ustedes mismos reflexionan, ¿por qué no hay un colegio profesional de comunicadores? Porque es un derecho humano y la Convención Americana de Derechos Humanos, o la Corte, que es la intérprete de esa convención, entendió que no se puede someter a un derecho humano a una autorización estatal para, digamos, ejercerse para funcionar. ¿Ok? Y que es una actividad totalmente diferente o aparte de lo que sería otra profesión. Esta es la opinión consultiva 585, esta es la famosa sobre la que se llama precisamente a raíz de una sanción que se había hecho a un periodista en Costa Rica, que se lo había condenado a 3 meses de prisión porque ejercía sin carné. En ese momento había que tener un carné de periodista para ejercer en Costa Rica. Entonces, Costa Rica va y le pregunta a la Corte Interamericana, que tiene una función de consulta, es decir, cuando hay alguna duda acerca del alcance de alguna norma, se le consulta a la Corte. Dice, bueno, che, ¿cómo es esto? Entonces, como no estaba la colegiación obligatoria, no está en el artículo 13 del pacto, dice si es compatible o no con el artículo 13, y si la colegiación puede ser una limitación a la libertad de expresión prohibida por el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Qué dice la Corte en principio? Para ir viendo cómo ustedes fueron avanzando, fueron entendiendo esto antes de que yo lo diga. La Corte dijo, la organización de las profesiones en general en colegios no es en sí misma contraria a la Convención, porque es un medio de regulación y control de la fe pública y de la ética a través de la actuación de los colegios. ¿Sí? Eso es básicamente la función de un colegio. Vuelvo a decir, que no tengamos tipos que ejerzan la medicina ilegalmente, ni la abogacía ilegalmente, no. La sociedad necesita estar tranquila de que si yo contrato un arquitecto para que me diseñe la casa, va a ser una persona que sabe cómo dibujar un mapa, un plano, cómo, en fin, lo que sea. Si yo contrato un abogado para que me atienda un caso, tengo que saber de que es una persona que sabe por dónde. Supongamos, soy un periodista que no me han reconocido mis derechos, voy a un abogado laboralista para hacerle juicio a un medio porque me han dejado sin trabajo y puede tenerme 2 años en negro. Bueno, ¿cómo ese abogado tiene que conocer? Tiene que estar formado y tiene que conocer el estatuto del periodista, etcétera, etcétera. Tiene que saber cómo se escribe una demanda, todo. Bueno, ¿cómo me aseguro? ¿Cómo se asegura la sociedad de eso? Bueno, a través del poder de policía generado a través de la colegiación obligatoria. ¿Sí, Mariana? Yo soy nutricionista y cuando licenciada en nutrición, y hay una diferencia entre el médico y nutricionista, que son los que estudian con medicina antes y se especializan en nutrición, y los licenciados. Los licenciados no estamos colegiados, pero sí los médicos nutricionistas. ¿Por qué? Porque los médicos nutricionistas atienden a través de obras sociales. En cambio, los licenciados en nutrición no podemos usar la obra social para atender. Pero, ¿y no hay ninguna iniciativa para que Sí.
Bueno, Bueno, yo me recibí y firmé una iniciativa para que haya un colegio de nutricionistas, pero yo me porque recibí por hace eso, mucho y todavía no está. bueno, pero posiblemente a vos te parece o sea, no le preguntemos a Mariana porque esa parte involucrada, pero una persona que nos eh, instruye a nosotros, que nos da un plan de nutrición, ¿les parece a ustedes que es necesario que tenga un control del Estado o no? Yo creo que sí, pero porque hay Súper. mucha desinformación sobre el tema y tiene que ver con la salud. Por eso ahí hay un interés público. Fíjate, no sabía. Bueno, urgente tiene que salir ese colegio también. Por supuesto que Sí, sí. profesor. ¿Y cuántos nutricionistas hay en Tucumán, más o menos? ¿No No, sabés? yo ¿No firmé, sabés? pero no sé en qué Bueno, quedó, digo. imagínate cuántas personas pueden fungir de nutricionista, dicen, o se ponen una página en Instagram o hacen lo que sea, o TikTok, y comienzan a decir nutricionista, nutricionista, y no tienen tal formación. Saben comer bien, comen sano y creen que por eso son nutricionistas. Bueno, es un buen ejemplo. Está bien, tendría que existir ese colegio. Entonces, esa es la idea. Vos te das cuenta que la actividad, si vos empezás a recetar o a lo que sea, podés llevarlo a alguien a que, no sé, a que se Hasta que desnutra sea peor. directamente, o a que se Sí, nutra además y engorde, no sé. sí. ¿Entendés? Entonces, no es una actividad para que cualquiera la lleve adelante. Está bueno el ejemplo, yo no sabía eso, habría que avanzar con eso, habría que hablar con legisladores de acá para que se regule. Y hay en otras provincias están reguladas, ¿no sabes? Hay colegios de nutricionistas. Colegio no, pero en Buenos Aires estaba la iniciativa más fuerte Claro, para bueno, que salga. aparentemente sí, tendría que tener una... Bien. Entonces, el periodismo es la manifestación primaria y principal, no puede concebirse como prestación de un servicio al público a través de aplicación de conocimientos o capacitación adquirida en una universidad. Esto atenta directamente contra lo que están haciendo ustedes, pero bueno, es lo que la Corte dijo. O por quienes estén inscritos en un determinado colegio profesional, como podría suceder con otras profesiones, pues está vinculado con la libertad de expresión que es inherente a todo ser humano. A ver, yo creo que la Corte está diciendo, no todo ser humano es abogado, no todo ser humano es nutricionista, no todo ser humano es médico, pero todo ser humano tiene libertad de expresión. Entonces, es una actividad convencional, si se quiere decir. Y fíjense cómo dice acá más concretamente, el ejercicio del periodismo, bueno, habla de periodismo porque era en función del periodismo, lo ponemos para la comunicación, requiere de una persona que se involucre en actividades que están definidas o encerradas en la libertad de expresión garantizada en la Convención, buscar, recibir y difundir información o ideas de toda índole. Esto no se aplica, por ejemplo, y lo dice textualmente la Corte, al ejercicio del derecho o la medicina. A diferencia del periodismo, el ejercicio del derecho o la medicina o la nutrición, es decir, lo que hacen los abogados, médicos o los nutricionistas, no es una actividad específicamente garantizada por la Convención. Entonces, en función de esta argumentación de que es un derecho humano específicamente garantizado como no lo están otras profesiones, dice, se concluye que las razones de orden público que son válidas para justificar la colegiación obligatoria de otras profesiones, médicos, nutricionistas, abogados, no, no pueden invocarse en el caso del periodismo, pues conducen a limitar de modo permanente, en perjuicio de los no colegiados, el derecho de hacer uso pleno de las facultades que reconoce a todo ser humano el artículo 13 de la Convención, lo cual infringe los principios primarios del orden público democrático sobre el que ella misma se fundamenta. Entonces, la colegiación obligatoria no se ajusta al 13.2 de la Convención porque es perfectamente concebible establecer un estatuto que proteja la libertad de independencia de todo aquello que ejerce el periodismo sin necesidad de dejar de ejercer solamente un grupo restringido de esa comunidad. Podría haber una colegiación eh, o una agrupación puramente voluntaria. Entonces, no es compatible con la Convención una ley de colegiación que impide el ejercicio a quienes no sean miembros de un colegio y limite el acceso a este a los graduados en una determinada carrera universitaria. Esto es directamente dedicado a ustedes, lamentablemente. Porque si no diríamos, bueno, únicamente los que tengan título universitario pueden ejercer el periodismo o la comunicación. ¿Sí?
como pasa con los nutricionistas, eventualmente el día que salga la ley, como pasa con los abogados, como pasa con los médicos, como pasa con los podólogos, como pasa con ¿qué más hay? Arquitectos. Bueno, no. Entonces, esto es, a la vez que puede tener un fuerte contenido democrático y un respeto por lo que dice la letra de la convención, sin duda conspira contra la posibilidad de que ustedes conformen un cuerpo identificado. Acuérdense la idea también de esos códigos o de lo que significaba la lo que puede significar la colegiación. Es decir, tener una pertenencia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la comunicación, el ethos? ¿Qué significaba ethos y moral? El ethos que era como una forma de dirigirse, una forma de ejercer la profesión. Sin duda esto atenta contra esa posibilidad de que ustedes se perfilen como comunicadores, cuáles son los valores, cuáles son los límites, cuáles son las formas de actuar. Yo eso no lo niego y siempre lo trato de poner de manifiesto para que ustedes tengan en cuenta esa situación. Es decir, y si el día de mañana alguien quisiera pensar en una ley, vuelvo a decir, una norma jurídica obligatoria, chocaría con esta idea que tiene la Convención Americana. Por eso es que no hay, ni en Argentina, y creo que a partir de esta disposición de la Corte, esta interpretación, no puede haberlo, y no lo habrá hasta que cambie, no creo que cambie, un colegio. Ahora, desde otro punto de vista, un colegio de comunicadores que implique que para que ustedes puedan trabajar de tales, tenga que tener la autorización o el carnet del Estado, porque en definitiva va a ser del Estado. Ahora, desde el otro punto de vista, es valioso en términos democráticos, es decir, porque si no, vuelvo a decir, como decía Álvaro Soria, el Estado sería una especie de referí para decir, bueno, vos sí, vos no, vos pasás, vos no, vos me criticás, no te lo doy. ¿Mm? Vuelvo a decir, no es una actividad regulada no es como otras actividades profesionales, abogacía, medicina, que la Corte lo dice específicamente, porque es una actividad que nace de la Convención. En la Convención no hay ninguna norma que hable sobre los abogados, ni sobre los médicos, ni sobre los nutricionistas, ni sobre los odontólogos, pero sí sobre el derecho a la comunicación, ¿sí? Es decir, ni siquiera hay una norma que mencione a los periodistas, pero habla de que es un derecho humano, es decir, que le compete a todo ser humano como tal. Por lo tanto, la idea es que el Estado le dé el permiso a un ser humano para que hable y a otro no, y como dice la Corte, inclusive alguno que por tener el título universitario puede hacerlo y otro no, es contrario a la Convención. Para bien o para mal es lo que es la situación actual. ¿Mm? Y hay muchos debates acerca de la colegiación, en fin. Por lo pronto, jurídicamente no es posible. ¿Ok? Eso quedó claro. Eso es lo que necesito que quede claro sí o sí hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Se nos hizo la tarde, ¿no? Sí, ya falta ver el TP. El TP. Bueno, ¿quieren que lo veamos la semana que viene? El TP no se mancha como la pelota de Diego Maradona, sigue ahí, así que lo podemos ver la semana que viene tranquilamente. Sí, profesor, como Sí, usted dice. mejor. Bueno, sí mejor, pero para hoy, a ver, pero hagamos algo. Ustedes tenían el compromiso que para hoy lo tenían listo. Así que vamos a hacer para yo no desconocer ese trabajo intelectual que ustedes han hecho seguramente con mayor o menor esfuerzo. Les dejo aquí mi correo electrónico y espero que hasta dentro de 15 minutos recibir todos sus trabajos y vamos a hacer algo. Yo voy a trabajar un poco más para la próxima clase, entonces yo voy a revisar sus trabajos prácticos y vamos a hacer una devolución, ¿ok? Un compañero suyo que no podía acceder a venir hoy, Gómez López Jeremías, me lo mandó esta mañana por mail, así que me parece que ustedes no tienen que ser menos, porque si no estaríamos haciéndole trampa a Jeremías. Entonces, por favor, tienen hasta las 19 para mandarme los trabajos y la semana que viene los vamos a revisar, ¿ok? Sí, Bueno, profesor. muchísimas gracias Bueno, por muchas gracias. estado, gracias Fernanda. Gracias, Y, profesor. La asistencia ya la tomó. por favor, anótense manden sus nombres por el chat, así lo ponemos.